Cuando me mudé a la cabaña, me dije que la tranquilidad me sentaría bien. Había venido para escapar del bullicio constante de la ciudad, para respirar aire que no tuviera sabor a escape y, tal vez, solo tal vez, para descubrir qué hacer con el resto de mi vida. La cabaña no era gran cosa, solo un dormitorio con un porche torcido y ventanas que se empañaban cada vez que bajaba la temperatura. Pero era mía, y durante los primeros días, con eso me bastó. No fue hasta la segunda noche que vi la luz del porche de al lado. La casa era más vieja que la mía, con las esquinas desplomadas y la pintura desgastada por los elementos. La madera parecía gris y quebradiza, como un hueso demasiado tiempo al sol. No había señales de vida, ni coche, ni cubos de basura, ni huellas en el barro. Pero la luz del porche ardía todas las noches sin interrupción. Un resplandor pálido y deslavado que se extendía débilmente sobre las tablas deformadas y el camino de grava que no llevaba a ninguna parte. Al principio pensé que era la forma clásica de mantener a los intrusos fuera de la propiedad. O tal vez el cableado estaba atascado y nadie se había molestado en arreglarlo. Aún así, era extraño cómo no se movía, ni con viento ni lluvia. Podía verlo desde mi propio porche, esa única isla de luz en un mar de selva negra. Transcurrió una semana cuando me di cuenta de que la luz parecía responder a mí. La primera vez que ocurrió, salí a fumar. El aire era cortante y frío. Iba por la mitad del cigarrillo cuando noté que la luz de la bombilla era más tenue de lo habitual, como si se estuviera apagando. No le di mucha importancia. Era solo una bombilla vieja que se estaba estropeando. Pero entonces volvió a la vida, con más brillo que nunca. Recuerdo entrecerrar los ojos, como si me estuviera apuntando directamente. La probé unas noches después. Salí al porche y esperé. Efectivamente, se iluminó a los pocos segundos, con un zumbido débil, casi imperceptible, como si fuera consciente de mi presencia. Volví a entrar y se apagó de nuevo. Lo hice varias veces, sintiendo una opresión en el pecho cada vez mayor. Era imposible que una bombilla defectuosa se cronometrara así. Después de eso, me vi mirándola más a menudo de lo debido. Si me quedaba demasiado tiempo, se volvía casi cegadora, obligándome a apartar la vista. El efecto era desconcertante, como ser atrapado por la mirada de alguien. Una noche, la curiosidad me venció. Me acerqué. El aire entre nuestras propiedades se sentía más frío, más pesado. De cerca, la casa parecía peor. Las ventanas estaban empañadas por la mugre, las tejas del techo se enroscaban como hojas secas. La luz zumbaba en lo alto, fija y nítida, bañando el porche de un amarillo intenso. Llamé una vez, suavemente, solo para ver. La bombilla se apagó al instante. La oscuridad que cayó fue completa, tan densa que parecía física, oprimiendo mis ojos. Se me hizo un nudo en el estómago, cada instinto gritando que no estaba sola. Podía oír algo respirando. Cerca, demasiado cerca. No corrí, no podía. Simplemente retrocedí lentamente hasta que mis botas tocaron la grava y seguí caminando hasta que regresé a mi porche. Cerré la puerta, le puse llave y me quedé sentada en la oscuridad hasta el amanecer. Cuando miré afuera a la mañana siguiente, la luz del porche estaba encendida de nuevo, más brillante que nunca. Después de eso, dejé de salir por la noche. Corrí las cortinas, mantuve las lámparas bajas. Pero no importaba, podía sentirlo. Esa vigilancia. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y aún así la luz ardía. A veces parpadeaba débilmente, casi como si intentara llamar mi atención. Esas noches no dormía. Una tarde de enero, una tormenta dejó sin electricidad la cima de la montaña. El bosque quedó envuelto en la oscuridad. Encendí velas e intenté ignorar la lluvia torrencial. Alrededor de la medianoche cometí el error de mirar a través de las cortinas. La luz del porche de al lado seguía encendida.
Ninguna otra casa en kilómetros tenía electricidad, pero esa luz brillaba con firmeza, cortando la lluvia como un faro. Por primera vez, noté algo más, algo que se alzaba justo al otro lado de su borde, donde el resplandor se desvanecía en la sombra. No pude distinguir los detalles, pero era alto, inmóvil, mirando en mi dirección. Retrocedí, con el corazón latiéndome con fuerza. No volví a mirar hasta la mañana. Para entonces la tormenta había pasado. El patio estaba en silencio, pero la luz seguía allí, zumbando débilmente, proyectando su constante luz amarilla sobre el porche vacío. Ni huellas, ni rastro de nada. Han pasado años desde que dejé aquella cabaña, pero los sueños vienen a menudo. Volveré a ese porche, cigarrillo en mano, viendo cómo la luz crece hasta llenar mi visión. Y justo antes de que me ciegue por completo, veré la silueta, alta, inmóvil, esperando justo detrás del resplandor. Me despierto cada vez antes de que se mueva. Y creo que esa es la única razón por la que sigo aquí. 2. El silbido a través de las tablas del suelo. Me mudé a esa cabaña a finales de noviembre. El aire era tan cortante que me atravesaba el abrigo y la primera nieve ya se acumulaba en los rincones sombríos del jardín. El lugar había sido barato, demasiado barato. Pero después de 6 meses durmiendo en el sofá de un amigo, no hice muchas preguntas. Era pequeño, con estufa de leña para calentarse, una habitación individual y uno de esos entrepisos bajos que apenas alcanzaba la altura para que un hombre pasara. El tipo de lugar donde el sonido viajaba de forma extraña. Golpes huecos, crujidos en las paredes. Pero me dije que me acostumbraría. Mi vecino más cercano era un viejo fibroso llamado Clyde. Vivía solo en una choza torcida a unos 100 metros de la carretera, aunque carretera era generoso para lo que era básicamente un camino de tierra bordeado de robles desnudos. Me dijo que llevaba décadas allí. Hablaba despacio, como si tuviera que sopesar cada palabra antes de salir de su boca. El tipo de hombre que te miraba un segundo de más antes de responder a una pregunta. Inofensivo, pensé. La primera vez que lo oí, llevaba dormido unas 2 horas. Me desperté con frío y me quedé allí tumbado, escuchando el viento arañar el revestimiento, cuando me di cuenta de que había otro sonido, más suave, que venía de debajo del suelo. Un silbido. 3 notas. Lentas y prolongadas, con una pausa antes de volver a empezar. Al principio pensé que quizá era aire en las tuberías, pero tenía un ritmo intencional. A la mañana siguiente se lo comenté a Clyde mientras partía leña en su porche. No se rió ni le restó importancia como esperaba. Simplemente me miró con los ojos entrecerrados a través del vapor que subía de su aliento y dijo: «No deberías responder». Luego volvió a su hacha sin decir nada más. No sabía qué significaba, pero se me quedó grabado esa noche cuando el silbido volvió. Las mismas 3 notas. Lento, haciendo pausas entre cada serie, como si esperara algo. Esa vez me quedé completamente quieto bajo las mantas hasta que paró. Se convirtió en una especie de ritual durante la semana siguiente. Siempre después de medianoche, siempre la misma melodía. Me quedaba allí tumbado contando los segundos entre cada silbido, preguntándome qué tan cerca estaría debajo de mí. Las tablas del suelo estaban tan frías que se filtraban a través del colchón, y a veces juraba que podía sentir la más mínima vibración debajo de la cama. En la 5ª noche hubo algo nuevo. Un ligero golpeteo seguía a cada silbido. 3 golpes, espaciados uniformemente, como nudillos contra la madera. El sonido venía directamente de debajo del marco de la cama. Me dije a mí mismo que tenía que ser un animal. Un mapache, tal vez. Pero eso no explicaba el silbido. Una noche, el viento murió por completo, y toda la cabaña parecía contener la respiración.
Llegó el silbido, suave pero claro en el silencio. No sé qué me impulsó a hacerlo. Aburrimiento, nervios, algún instinto estúpido. Pero cuando oí los golpecitos, me agaché y aparté las tablas del suelo. El silbido cesó al instante. El silencio que siguió fue peor. Denso, como la oscuridad, se había espesado a mi alrededor. Me esforcé por oír algo, pensando que quizá lo había asustado. Entonces, justo debajo de mí, oí un lento y deliberado sonido de movimiento. Pasos. No el forcejeo de un animal, sino el golpe sordo y firme de alguien que avanzaba a gatas, arrastrándose hacia la pared donde estaba la puerta de mi habitación. El sonido se extendió por el espacio bajo mí. Las tablas crujieron silenciosamente con la presión. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podría ahogar el ruido. Los pasos se detuvieron bajo la esquina más alejada, y luego nada. Esperé allí en la oscuridad durante lo que parecieron horas, con miedo incluso de respirar demasiado fuerte. Cuando amaneció, no miré. Preparé una maleta, cerré la puerta con llave y bajé a casa de Clyde. Le dije que ya estaba harto del frío y que me quedaría en el pueblo hasta la primavera. Solo asintió una vez, como si lo hubiera estado esperando. Nunca volví a dormir en esa cabaña. Dejé casi todas mis cosas. A veces, sin embargo, tarde por la noche, cuando estoy despierto en mi apartamento, creo oírlo de nuevo. 3 notas lentas, tenues y deliberadas, que vienen de algún lugar debajo de mí. Y cada vez recuerdo lo que dijo Clyde. No respondo. 3. La mujer en la silla del jardín. Cuando me mudé a las montañas, pensé que la quietud sería lo más difícil de acostumbrarme. No pasaban coches, ni el zumbido del tráfico lejano, solo el viento entre los árboles, el crujido ocasional de una rama y el largo y vacío silencio de estar lejos de todos mis conocidos. La cabaña que había alquilado era pequeña pero robusta, escondida a mitad de un estrecho camino de grava con solo otras 3 casas a la vista. Una de ellas estaba justo enfrente de la mía. Su patio era un mosaico de hierba quemada por la escarcha y piedras medio enterradas. La primera vez que la vi, mis ojos se dirigieron directamente a la vieja silla de jardín que estaba en medio del patio. Ya no era una silla. La pintura se había descascarillado hacía tiempo, la madera blanqueada por el sol y la lluvia, pero nunca estaba vacía. Cada vez que miraba, una mujer se sentaba en ella, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo y el rostro inclinado hacia adelante como si contemplara algo mucho más allá del camino. Tenía el pelo canoso, recogido hacia atrás, y su ropa era sencilla y oscura, de esas que parecen absorber la luz. Me dije a mí misma que solo era una vieja vecina a la que aún no conocía. La primera semana intenté ser amable. Una mañana, mientras llevaba leña al porche, levanté la mano y la saludé. No se movió, ni siquiera parpadeó. Me reí pensando que no me había visto. Pero después de unos días quedó claro, no se movió ni un segundo. Podía pasar 2 veces en la misma tarde y ella estaría exactamente en la misma posición, con la mirada fija al frente. Una noche, en la pequeña tienda del pueblo, se la mencioné al cajero. Un hombre de unos 60 años que había vivido allí toda su vida. Su rostro se quedó inexpresivo cuando la describí. «Esa casa lleva años sin ser habitada», dijo finalmente. Le hablé de la silla, de la mujer, y sus ojos se dirigieron a la ventana como si no quisiera hablar de ello donde la gente pudiera oírlo. «Déjala en paz», dijo. «Eso no es asunto tuyo». Durante un rato intenté no mirar, pero es difícil no notar algo que siempre está ahí, como una astilla en la vista. Algunas mañanas, cuando la niebla era baja, era solo una silueta tenue contra el pálido jardín. Por las tardes, cuando el sol se ponía tras la cresta, los últimos destellos de luz parecían reflejarse en su rostro. Pasaron unas 3 semanas cuando algo cambió.
Había llegado tarde al pueblo, ayudando a un amigo a descargar provisiones, y para cuando tomé mi camino ya estaba completamente oscuro. Mis faros recorrieron el jardín al pasar. Por primera vez desde que me mudé aquí, la silla estaba vacía. Disminuí la velocidad con un nudo en el estómago. La silla no se veía bien sin ella, solo vacía y pálida contra el césped. Me dije a mí mismo que se había metido en casa a pasar la noche, aunque nunca la había visto moverse. Seguí conduciendo, con la grava crujiendo bajo los neumáticos, hasta que entré en la entrada. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie al borde de la arboleda, al otro extremo de mi propiedad. No cerca, pero lo suficiente como para distinguir su silueta. Su postura era exactamente la misma que cuando estaba sentada. Las manos cruzadas delante de ella, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Incluso desde esa distancia estaba seguro de que me miraba fijamente. Me quedé sentado en la camioneta durante lo que parecieron minutos, observando si se movía. No lo hizo. Finalmente me obligué a salir. Cerré la puerta con llave y mantuve la vista apartada del bosque mientras entraba. Me dije a mí mismo que no miraría por la mañana. Pero lo hice. Estaba de vuelta en la silla, la misma posición. Solo que esta vez sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Lo justo para demostrar que se había dado cuenta la noche anterior. Después de eso, dejé de salir al anochecer. Dejé de correr las cortinas por las mañanas, pero aún podía sentirla allí, como si su presencia se hubiera filtrado en el aire entre nuestras casas. Algunas noches, cuando el viento amaina, juro que puedo oír el crujido de la madera vieja al moverse, como el peso asentándose en esa silla. Una vez, justo la semana pasada, me desperté en mitad de la noche con el sonido de pasos en mi porche, lentos, deliberados, como si alguien estuviera de pie justo afuera de la puerta. Me quedé en la cama, conteniendo la respiración, esperando un golpe que nunca llegó. Cuando miré a la mañana siguiente, no había huellas en la escarcha, solo el camino vacío hacia su jardín. La silla siempre está ocupada ahora, y ella siempre tiene una sonrisa. No amplia, no obvia, pero lo suficiente como para hacerme pensar que sabe que la estoy mirando, incluso cuando intento no hacerlo. No creo que esté aquí mucho más tiempo, pero tengo la sensación de que, incluso si me voy, seguiré viendo esa silla, en algún lugar en el rincón de mi visión, con ella sentada en ella, esperando a que la mire demasiado tiempo. 4. La puerta cerrada al final del pasillo. La granja era de esos lugares que crujían al respirar, pasillos largos y estrechos que canalizaban el aire frío directamente a los huesos, tablas del suelo que cedían bajo el peso incluso estando completamente inmóvil. Encontré la habitación en alquiler en una tarjeta escrita a mano pegada en el tablón de anuncios de la tienda de piensos. Sin fianza, mes a mes, sin complicaciones, como había dicho el casero. Acababa de salir de una mala racha en el pueblo. El trabajo se acababa, el alquiler era demasiado alto. Así que no hice muchas preguntas. El casero era un hombre de unos 70 años llamado Earl. Gafas gruesas, duro de oído y ese tipo de apretón de manos que te decía que sus fuerzas habían desaparecido hacía tiempo, pero su terquedad no. Me hizo el recorrido sin mucha ceremonia, señalando la cocina, el baño compartido y la estrecha escalera que subía a mi habitación. Una cosa, dijo al llegar a lo alto de las escaleras, la puerta del final del pasillo permanece cerrada. Trastero. La puerta era vieja, gruesa, pintada del mismo blanco amarillento que el resto de la moldura. No tenía pomo, solo un pestillo de hierro en lo alto. Asentí y no le di mucha importancia. La primera semana apenas lo noté. Mi habitación estaba en la segunda puerta a la izquierda, y el final del pasillo era solo un tramo sin luz que pasé de camino a la cama. Pero algunas noches, siempre después de medianoche, siempre cuando la casa estaba en silencio, me despertaba con el sonido de voces que venían de allí abajo.
No lo suficientemente fuertes como para distinguir las palabras, sino murmullos bajos y constantes, como dos personas hablando en confianza. La primera vez pensé que Earl tenía una visita, pero a la mañana siguiente no había señales de nadie más en la casa, y Earl se movía como un hombre que no se había levantado de la cama en toda la noche. Cuando mencioné haber escuchado conversaciones, me miró durante un largo rato antes de negar con la cabeza. «Casa vieja», dijo. «Los coches suenan extraños». Seguía sucediendo. No todas las noches, pero con la suficiente frecuencia como para que empezara a dormir con la cabeza vuelta hacia la pared, tratando de no escuchar. Las voces paraban si me levantaba de la cama. Cada vez. Se cortaban a media palabra. El silencio que seguía era más denso que el sonido anterior. Un mes después, una tormenta azotó la cumbrera. De esas que hacen temblar los cristales de las ventanas y hacen que las paredes se sientan húmedas al tacto. No podía dormir. El viento se colaba bajo los aleros, la lluvia golpeaba el techo. Así que me incorporé en la cama y escuché cómo la casa se movía a mi alrededor. Fue entonces cuando las volví a oír, esta vez más fuertes. Me levanté antes de poder convencerme de lo contrario. El pasillo estaba oscuro salvo por el tenue rayo de luz que entraba por la puerta abierta. El murmullo era constante, como si quienquiera que estuviera detrás de la puerta no supiera o no le importara que yo venía. Cuando llegué al final del pasillo, vi que el pestillo estaba suelto. La puerta estaba abierta quizá 1 centímetro. Lo empujé. La habitación estaba vacía. Una gruesa capa de polvo cubría el suelo, sin muebles salvo una mecedora frente a la pared del fondo. El aire era más frío, tan cortante que me hacía doler los dientes. Entré despacio. El sonido de la tormenta se apagó en cuanto crucé el umbral. Las voces no habían cesado. No estaban en la habitación. Venían del interior de la pared frente a la mecedora, hundidas en el yeso, como si hubiera otro espacio más allá. Me quedé allí, esforzándome por distinguir las palabras. No era inglés. O, si lo era, la cadencia era incorrecta, dando vueltas sobre sí misma hasta que volvió a ser solo sonido. Sentí una opresión en el pecho. La mecedora se movió. No mucho. Solo un lento balanceo hacia atrás, la madera crujiendo bajo su propio peso. Retrocedí un paso y se balanceó de nuevo hacia adelante, como si se estuviera ajustando a mi vista sin girarse. Las voces se alzaron, no más fuertes, pero sí más agudas, y el frío en la habitación se intensificó hasta que se me entumecieron los dedos. Retrocedí, cerré la puerta y eché el pestillo. No se lo dije a Earl. No hizo falta. El resto del invierno mantuve la cabeza gacha. Las voces seguían llegando algunas noches, pero nunca volví a bajar por el pasillo. Y de vez en cuando el viento amainaba y la casa quedaba en completo silencio, oía el lento y paciente crujido de una silla meciéndose en la oscuridad. Me mudé en primavera, pero a veces, en plena noche, en lugares alejados de esa casa, todavía oigo el zumbido de voces donde no deberían estar, y el leve y rítmico sonido de la madera moviéndose bajo un peso que no existe. 5. El sonido de las palas a medianoche. Cuando me mudé aquí, el bosque me pareció un regalo. Kilómetros de arboleda en todas direcciones, el zumbido de las cigarras en verano, el silencio suavizado por la nieve en invierno. Quería espacio, tranquilidad y esas noches en las que podías escuchar tus propios pensamientos sin el zumbido del tráfico ni el parpadeo del televisor del vecino filtrándose a través de las paredes. Mi vecino más cercano estaba a unos 800 metros entre los árboles. Un hombre llamado Alvin, aunque nunca lo había conocido en persona. La única señal de su existencia era una fina espiral de humo de leña que a veces se elevaba por encima de los pinos y el ocasional destello metálico de sus herramientas cuando el sol les daba justo en el punto justo. Casi todas las noches eran tranquilas.
Pero una noche de finales de octubre me desperté alrededor de la medianoche con un sonido que al principio no pude identificar. Un rasguño constante y un golpe sordo, como si alguien arrastrara un pesado trozo de metal por tierra húmeda. Me senté allí en la oscuridad, escuchando, y poco a poco comprendí lo que era. Una pala clavando tierra, una y otra vez, con un ritmo demasiado deliberado para ser otra cosa. Pensé que Alvin solo estaba trabajando hasta tarde. Extraño, sí, pero no imposible. Aquí la gente hace las cosas a su ritmo. La noche siguiente volvió a ocurrir. La misma hora, la misma cadencia deliberada. La tercera noche me levanté, caminé hacia la ventana trasera y me asomé para escuchar. El sonido era más claro ahora, viajando por el aire frío en ráfagas limpias y agudas. Una palada, una pausa, el sonido de la tierra golpeando la tierra. Cada pocos minutos oía la pala raspar contra algo más duro, piedra, tal vez. No podía ver su casa a través de los árboles, pero el sonido estaba lo suficientemente cerca como para sentir que sí. Pasó una semana así. Siempre alrededor de la medianoche, siempre al mismo ritmo. No le di mucha importancia hasta una noche, cuando se detuvo. Simplemente se detuvo, a medio balanceo. Durante un largo instante no se oyó nada más que el leve silbido del viento entre los pinos. Luego llegó el crujido de las hojas secas. Pasos lentos y pausados, avanzando en mi dirección. No me moví de la ventana, ni siquiera respiré. El sonido de esos pasos se transportaba con facilidad en el aire nocturno, y supe que quienquiera que fuera no intentaba guardar silencio. Se acercaron quizás a mitad de camino antes de detenerse de nuevo. El silencio se alargó tanto que empecé a creer que lo había imaginado, hasta que oí un paso más cerca ahora, como si alguien hubiera cambiado de postura. Me aparté de la ventana, cerré las puertas con llave y me senté en la oscuridad con la escopeta en el regazo hasta que el cielo empezó a clarear. Por la mañana intenté restarle importancia. Sin embargo, la curiosidad me venció. Así que después de desayunar me puse las botas y seguí la dirección de donde creía que venían los sonidos. El aire era húmedo y frío. Esa clase de quietud que hace que cualquier pequeño ruido llegue lejos. No encontré ningún agujero grande, ningún montículo reciente, ninguna señal evidente de excavación. Solo un extraño disperso de pequeños montículos de tierra, cada uno del tamaño de un plato, salpicando el suelo cada pocos metros. Al principio pensé que eran entierros de animales o algún viejo huerto, hasta que vi las marcas. Cada montículo tenía una lata de café oxidada y abollada encima. Algunos estaban tan corroídos que casi se habían partido por la mitad. Otros eran más nuevos, aunque ninguno lo suficientemente reciente como para brillar. Verlos me causó una extraña sensación de inquietud, como si marcaran algo. Pero eran demasiados y estaban demasiado dispersos para ser tumbas. Me agaché para tocar uno, y la lata emitió un sonido metálico hueco que pareció resonar de forma antinatural en el silencio. Me quedé allí más tiempo del que debía, observando los árboles. Era la primera vez que me daba cuenta de cuántos montículos había. Ni una docena, ni siquiera 50. Se adentraban en el bosque, dispuestos en senderos sueltos y sinuosos que desaparecían tras pequeñas crestas. Lo más extraño era la separación, justo la distancia para que una persona pudiera caminar entre ellos, como un sendero. Esa noche dejé las luces encendidas. Llegó la medianoche y agucé el oído para oír la excavación. Nada, ni una pala, ni viento. Solo un silencio tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. A la noche siguiente volvieron las excavaciones. El mismo ritmo, la misma distancia. Intenté ignorarlo, pero en algún momento de la madrugada me despertó un nuevo sonido. Algo golpeando contra mi porche trasero. No eran golpes ni arañazos, sino el ligero e irregular tic-tac del metal contra la madera. Me quedé quieto,
con todos los músculos tensos, hasta que cesó. A la mañana siguiente había una lata de café en los escalones de mi porche. No estaba oxidada como las del bosque. Estaba limpia. Hacía tiempo que no tenía la etiqueta, pero dentro había algo lo suficientemente pesado como para que se moviera al cogerla. No la abrí. Tampoco la tiré. La dejé en el porche, intacta. Durante las semanas siguientes noté la misma rutina. Por la noche, cuando cavaba, a veces encontraba otra lata, una en el césped junto al buzón, otra apoyada en la cerca trasera, otra en el centro del felpudo. Nunca vi a nadie dejarlas. Y cavar nunca ocurría 2 noches seguidas. Siempre se saltaba al menos una noche, como si hubiera algún horario. Pensé en confrontar a Alvin, pero no lo conocía. Y aquí no se arman líos sin motivo. Así que lo dejé pasar. O al menos lo intenté. Entonces, una noche a principios de diciembre, el cavado fue más fuerte que nunca. Tan cerca que casi podía distinguir dónde la pala había tocado el suelo. Alrededor de la 1 de la mañana se detuvo de nuevo, y supe, sin oír nada, que los pasos la seguirían. Y así fue, lentamente, con paso decidido, acortando la distancia entre nosotros. Pero esta vez no se detuvieron. Llegaron hasta mi porche trasero. No respiré, ni siquiera desplacé mi peso sobre el suelo. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Un momento después, algo pesado cayó con un golpe sordo. Luego, silencio. Me quedé allí a oscuras hasta el amanecer, con la escopeta en el regazo. Cuando por fin abrí la puerta, no había nadie. Solo un montículo de tierra recién removida donde mi porche se unía al jardín. Y encima una lata de café. Esta era diferente. Estaba muy abollada por un lado, la tapa oxidada casi cerrada. El metal estaba frío, incluso con el sol de la mañana. En contra de mi buen juicio, la abrí con un destornillador. Dentro no había más que tierra negra compactada y un pequeño trozo de franela descolorida y deshilachada, con el tipo de estampado que se vería en una camisa como la que usaría un hombre como Alvin. La volví a colocar, cerré la tapa con un martillo y la llevé a lo profundo del bosque, dejándola en uno de los montículos más viejos. No oí que cavaran esa noche, ni la siguiente. Pasaron semanas sin oír ni un ruido. Entonces, una noche de febrero me desperté con el sonido de una pala clavando en la tierra. Solo que esta vez no estaba lejos. Estaba justo afuera de la ventana de mi habitación. 6. La hoguera silenciosa. Era el tipo de frío que te roe por dentro, el que no solo te entumece la piel, sino que se te cala en los huesos, haciendo que cada movimiento se sienta más lento, más pesado. El invierno en la montaña siempre era así, pero ese año fue peor. Para entonces llevaba unos 8 meses viviendo en mi cabaña. Tan lejos del pueblo más cercano que la mayoría de las noches eran solo oscuridad, de esas que se tragan el sonido. Me había acostumbrado. Incluso me había acostumbrado al silencio. Pero ese invierno, el silencio empezó a sentirse extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. Fue en algún momento de enero, justo después de medianoche, cuando lo vi por primera vez. Me había levantado a buscar agua, caminando descalzo por el frío suelo de madera, cuando una luz tenue y parpadeante me llamó la atención a través de la ventana de la cocina. Al principio pensé que podría ser la luna congelada, pero tenía un pulso constante, demasiado cálido y rítmico para ser la luz de la luna. Me acerqué, mirando a través del cristal cubierto de escarcha, y fue entonces cuando lo vi. Mi vecino, Cole. Cole vivía a unos 800 metros de distancia, en una cabaña achaparrada que solo podía vislumbrar entre los árboles cuando las hojas caían. No hablábamos mucho. Era el tipo de hombre que siempre parecía tener un pie alejado de ti, incluso en medio de una conversación. Pero lo conocía lo suficiente como para reconocer su forma, incluso desde la distancia. Estaba de pie en medio de un pequeño claro, iluminado por una hoguera que rugía tan alto que las llamas parecían lamer las ramas bajas que colgaban sobre él. No se movía,
Simplemente estaba allí de pie, con los hombros rectos hacia el fuego, las manos a los costados, sin siquiera inmutarse por el calor. Lo que más me impactó no fue el fuego, fue el silencio. Ni el crujido de la madera ardiendo, ni el siseo de la savia, ni el viento entre los pinos, solo él y esas llamas. A la mañana siguiente casi me convencí de que lo había imaginado. Quizás solo había estado medio dormido, quizás fue una ilusión. Pero la noche siguiente, casi a la misma hora, me levanté de nuevo, esta vez deliberadamente, y me sentí atraído de nuevo hacia la ventana. Y allí estaba de nuevo, la hoguera, igual de grande, igual de brillante, con Cole en la misma posición, la misma quietud. El mismo silencio inquietante. No se lo dije a nadie. ¿A quién se lo diría? La gente que conocía en el pueblo ya pensaba que era raro por mudarme solo. No querrían ni oír hablar de algún vecino tranquilo haciendo una fogata a medianoche. Pero volvió a ocurrir la noche siguiente. Y la siguiente. Siempre alrededor de la medianoche. Siempre lo mismo. Para la quinta noche, la curiosidad había empezado a superar la inquietud. Necesitaba verlo de cerca, aunque solo fuera para comprobar que no era nada. Así que me puse las botas, cogí el abrigo y salí al aire gélido. La nieve crujía bajo mis pies mientras me dirigía hacia la luz, despacio, intentando respirar con calma. Era más brillante de lo que esperaba, casi demasiado brillante para una hoguera en el bosque, y teñía la nieve de un resplandor naranja antinatural. Cuanto más me acercaba, más extraño me parecía. Debería haber oído algo, pops, crujidos, incluso el tenue susurro del humo. Pero no había nada. La luz del fuego brillaba sobre la nieve, pero el aire no transmitía ni un rastro de calor. Me detuve justo al borde del claro, con el corazón latiéndome con fuerza. Y el claro estaba vacío, sin fuego, sin Cole, sin huellas en la nieve, ni siquiera las mías, más allá de donde yo estaba. Lo único en el centro del claro era una silueta negra con forma de hombre, grabada a fuego en la nieve, con los bordes nítidos, como si alguien la hubiera grabado con ácido. Me quedé allí un buen rato, con la respiración congelada en el aire, antes de volver. No dormí esa noche. Me dije a mí mismo que no volvería a mirar. Pero a la noche siguiente, justo después de medianoche, la luz regresó. Esta vez más brillante y más cerca, quizá a 100 metros de mi propia línea de árboles. No salí. Estaba mirando por la ventana y cuando me acerqué lo suficiente al cristal, juraría haber visto girar la cabeza. Solo un poquito, lo justo para que la luz del fuego le iluminara un lado de la cara. No saludó, no se movió. Se quedó allí parado hasta que las llamas parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron. Después de eso, empecé a oír cosas por la noche. No eran pasos, al menos no al principio. Era más bien el leve movimiento de la nieve, o el sonido de algo pesado presionando el suelo, aunque estaba solo. El aire en la cabaña siempre se sentía más frío después de medianoche, como si algo hubiera abierto una puerta que no podía ver. Una noche me desperté y encontré la ventana de la cocina abierta, con la escarcha cubriéndose el marco. Tenía las botas mojadas, aunque no había salido de casa. 2 semanas pasaron así. La hoguera nunca dejaba de aparecer, a veces lejos, a veces tan cerca que podía ver las sombras que proyectaba contra los árboles. Nunca vi a nadie más allí. Nunca oí una voz, solo a Cole y ese fuego imposible. Fue la noche de la primera nevada real de febrero cuando todo cambió. El viento aullaba entre los árboles, golpeando las paredes de mi cabaña, pero incluso a través de todo ese ruido lo vi. La luz en la nieve, ardiendo, constante, imperturbable por el viento. No sé qué estaba pensando, pero me puse el abrigo de nuevo, saqué la linterna del cajón y empecé a caminar hacia allí. La nieve era más espesa ahora y me frenaba.
pero seguí adelante. La luz delante de mí nunca parpadeó. Esperaba que el claro estuviera vacío de nuevo al llegar, pero no lo estaba. El fuego estaba allí, rugiendo alto, sus llamas imposiblemente quietas en el viento azotador. Y Cole estaba de pie frente a él, igual que antes. Esta vez, sin embargo, giró la cabeza cuando entré en el claro y sus ojos se clavaron en los míos. No sé qué esperaba ver. Quizás confusión, quizás ira, pero no había nada, ningún reconocimiento. No había calor, solo un vacío tan profundo que me revolvió el estómago. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera, el fuego se apagó. No se atenuó, se extinguió, como si nunca hubiera estado allí. La nieve bajo mis botas estaba intacta, y Cole se había ido. No recuerdo haber regresado. Solo recuerdo despertar en mi cama a la mañana siguiente, con la ropa húmeda y las botas todavía puestas. Miré por la ventana, y el claro era solo una mancha blanca entre los árboles. No he vuelto a ver la hoguera desde entonces. Pero la semana pasada, después de otra nevada fuerte, vi algo cerca del borde de mi jardín. Una forma en la nieve, alta, humana, completamente inmóvil. A la mañana siguiente había desaparecido. Y durante las últimas 3 noches, justo después de medianoche, he empezado a oler humo. No a humo de leña, no como el de una estufa. Es más intenso, como algo quemándose que no debería. Ahora mantengo las cortinas cerradas, pero a veces juro que puedo ver un destello naranja filtrándose por las rendijas. 7. La puerta trasera que nunca se cerraba. Cuando el sheriff Langley me contó del fallecimiento de Earl, no me sorprendió. Era un hombre mayor y se notaba que llevaba años cargando con la enfermedad como una piedra en el estómago. Conocía a Earl en el sentido informal y amistoso. Asentir con la cabeza al otro lado de la calle. Intercambiar un saco de manzanas por un tarro de melaza, ese tipo de cosas. Su casa estaba a unos 800 metros de la mía, escondida tras una cortina de cicuta y abeto, de esas cabañas que solo se encuentran si se buscan. El sheriff dijo que la familia vendría de Ohio para encargarse de la casa, pero que hasta entonces permanecería cerrada, intacta. Después de eso, no le di mucha importancia. La gente muere, las casas se quedan en silencio. Así son las cosas aquí en las colinas. Pero unas 3 semanas después, empecé a notar algo que me inquietó. Cada vez que pasaba por la cabaña de Earl, ya fuera bajando hacia el arroyo o dirigiéndome hacia la cima, la puerta trasera estaba abierta. No solo sin pestillo, abierta de par en par. Al principio pensé que quizá Langley no la había cerrado bien, o que el viento la había desbocado. Aunque habría hecho falta una ráfaga de viento muy fuerte para abrir una puerta así contra las bisagras. La cerraba al pasar, a veces incluso apoyando una piedra pesada contra el fondo para que el viento no la desbocara. La siguiente vez que pasaba, volvía a estar abierta. Una tarde de finales de noviembre, con el aire húmedo y gris, con el olor a nieve acercándose, bajé allí con la intención de arreglar bien la puerta. El camino de entrada estaba cubierto de hojas mojadas. Las ventanas estaban a oscuras, el lugar tan quieto como una fotografía. Di la vuelta y lo volví a ver. La puerta abierta, bostezando en la sombra. Subí al porche, la madera crujiendo bajo mi peso, y miré dentro. La cocina estaba tal como la había dejado Earl, una mesa de esmalte desportillada, una silla echada hacia atrás como si alguien hubiera estado sentado allí y se hubiera levantado en medio de un pensamiento, una olla colgando sobre la fría estufa de leña. No había rastro de animales anidando, ningún desorden como el que se esperaría de una puerta abierta tanto tiempo. Entré, cerré la puerta y deslicé el pestillo desde adentro. Sólido. La sacudí. Nada. Me quedé allí 1 minuto, escuchando el crujido y el suspiro de la vieja casa, el leve golpeteo de una canaleta suelta afuera. Luego salí por la puerta principal y la cerré detrás de mí. A la mañana siguiente volví caminando.
y allí estaba. La puerta trasera estaba abierta de par en par, como siempre. Pero esta vez había algo más. Profundas marcas de arañazos en el umbral de madera. No eran del tipo que haría un mapache o un perro callejero. Eran largas, deliberadas, paralelas en grupos de 3 o 4, y estaban en el interior. Algo había estado arañando para salir. Me quedé allí, parado en el aire gélido, mirando esas marcas hasta que mi aliento se convirtió en niebla frente a mí. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando conmigo. Adolescentes, quizá, aunque no muchos llegan tan lejos en el valle. Pero los arañazos eran profundos, recientes. Aún había astillas enroscadas en los bordes. No entré. Simplemente bajé del porche y caminé a casa, diciéndome que me ocuparía de mis asuntos. Durante la semana siguiente evité por completo la casa de Earl. Tomé el camino más largo hacia el arroyo. Pero una noche estaba cortando leña cerca del anochecer cuando lo oí. Lo que al principio creí que era una puerta golpeando con el viento. Un golpe sordo y hueco cada pocos segundos. Era débil pero constante, proveniente de la cabaña de Earl. El sonido continuó durante la oscuridad que caía hasta que finalmente cesó por completo, dejando el bosque en un silencio opresivo. A la mañana siguiente, la curiosidad me venció de nuevo. El aire era gélido. La nieve espolvoreaba la parte superior de los postes de la cerca. La puerta trasera de Earl estaba abierta, como era de esperar, pero la cocina parecía de alguna manera más oscura, como si las sombras en el interior se hubieran espesado. Los arañazos en el umbral eran peores, más profundos, más frenéticos. Y ahora se extendían hasta las propias tablas del suelo de la cocina, superficiales al principio, luego más profundos, desembocando en el pasillo. Entré lo suficiente como para ver que las marcas se extendían por todo el pasillo hacia el dormitorio de Earl. El aire dentro estaba viciado, con un ligero tinte metálico. La casa no olía a podredumbre, sino más bien al aire de un lugar que ha estado cerrado demasiado tiempo, con algo afilado debajo. No seguí adelante. En cambio, retrocedí, cerré la puerta y esta vez no solo le puse el cerrojo, sino que tomé una cadena oxidada que encontré en el jardín y la pasé por el pomo, cerrándola con un candado. 2 días después, la cadena había desaparecido. Fue entonces cuando empezaron los sueños. Siempre lo mismo. Estaba en mi cocina, mirando por la ventana hacia la casa de Earl. Los árboles que nos separaban estaban desnudos, y veía a alguien o algo de pie en la puerta abierta, demasiado lejos para distinguir una cara, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. En el sueño no podía moverme, ni siquiera podía parpadear. Y entonces volvían a la oscuridad y yo despertaba, con el corazón latiéndome con fuerza, la habitación fría. Unos días después de diciembre, la nieve cayó fuerte y rápida. De esas que absorben el sonido y dejan el mundo entero con un aspecto muerto e inmóvil. No esperaba volver a oír nada de la dirección de Earl, pero en la tercera noche de la tormenta, justo después de la medianoche, me despertó un ruido. Esta vez no fue un golpe sordo, ni siquiera el viento. Era un roce lento y deliberado, madera contra madera, que venía de mi porche trasero. Me quedé allí tumbado, apenas respirando, escuchando cómo el sonido se convertía en un crujido. Mi puerta trasera tiene una mosquitera que chirría al abrirla, y entonces lo oí, el chirrido agudo y lento de las bisagras metálicas. Me levanté. Cogí la escopeta del estante y me dirigí con cuidado a la cocina en la oscuridad. La mosquitera estaba cerrada, pero la puerta principal, que había cerrado con llave, estaba abierta. La cerré, eché el cerrojo y no pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente encontré huellas tenues en la nieve detrás de mi casa. No eran exactamente huellas de botas, sino más bien la insinuación de alguien arrastrando los pies. Conducían a la casa de Earl, desapareciendo entre los árboles. Esa tarde cometí el error de volver allí.
La nieve alrededor de la cabaña estaba removida, pisoteada de forma irregular, como si alguien hubiera estado paseando por el porche. La puerta trasera estaba, por supuesto, abierta. En el interior, los arañazos se habían profundizado tanto que la madera, en algunos puntos, estaba completamente agrietada. El rastro de marcas en el pasillo era ahora más claro y terminaba en la puerta del dormitorio de Earl. Esa puerta estaba cerrada. Alcancé el pomo sin pensar. Hacía frío, tanto que me quemaba la palma de la mano. No la abrí. Me di la vuelta y me fui, obligándome a no mirar atrás hasta estar a medio camino de casa. Esa noche los golpes volvieron, esta vez más fuertes, y mezclado con ellos, débil, apenas audible por encima del viento, había algo como una voz. No eran exactamente palabras, más bien el ritmo del habla sin la claridad, baja y urgente, como si quienquiera que fuera no quisiera ser escuchado. No dormí. Me senté en la cocina con la escopeta sobre las rodillas hasta que la luz grisácea de la mañana se filtró. Cuando finalmente miré por la ventana trasera, la vi, débil, en la nieve intacta, la forma de una huella de mano. No presionada desde arriba, sino elevándose desde abajo, como si algo hubiera salido de debajo de la superficie. Ya no me acerco a la casa de Earl. No lo he hecho durante semanas. Pero de vez en cuando, sobre todo en las noches en que el viento amaina y el bosque queda en silencio, oigo el crujido lejano de esa puerta trasera. Y en la oscuridad casi puedo imaginármela. De pie, con los arañazos cada vez más profundos, esperando a que lo que esté dentro finalmente salga. 8. La voz en la niebla. Ocurrió a finales de octubre, aunque el aire ya tenía el frío de principios de invierno. Me quedé en el pueblo más tiempo de lo habitual esa noche, abasteciéndome antes de la primera nevada de verdad. Para cuando giré hacia la vieja carretera del condado que serpenteaba de vuelta a casa, la niebla se había espesado. Hablo de esa niebla que absorbe la luz de los faros, tan densa que parece que te estrellaras contra un muro de lana húmeda. Las montañas parecieron desvanecerse a mi alrededor, y el mundo se redujo a la estrecha y húmeda franja de asfalto bajo mis neumáticos. Mantuve las manos sobre el volante, inclinándome hacia adelante como si eso me ayudara a ver mejor. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido del motor y el ocasional golpeteo de la grava bajo los neumáticos. Acababa de pasar el desvío cerca de Miller Creek cuando lo oí. Mi nombre. Venía del bosque a mi derecha, calma, despejado, casi amistoso. Ethan. Me quedé tan paralizado que casi me desvié. La voz estaba tan cerca que podría haber jurado que la persona estaba parada justo al otro lado de la zanja. Mi primer pensamiento, por estúpido que suene ahora, fue que era Hank Lawson. Hank vivía a 1 milla de mí. Habíamos compartido café en mi porche muchas mañanas y tenía ese mismo tono lento y pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero Hank llevaba muerto 2 semanas. Me dije a mí mismo que era mi mente jugándome una mala pasada en la niebla. El sonido hace cosas extrañas con un clima así. Se dobla, se extiende más lejos, viene de donde no debería. Seguí conduciendo. La carretera se inclinaba y curvaba, y mis faros rozaron los pálidos troncos de los árboles, haciéndolos resaltar en la oscuridad. Ethan, ven a ver algo. Esta vez fue más fuerte, más cercano. Miré por el espejo, al pálido haz de luz en la carretera detrás de mí, casi esperando ver a alguien caminando por allí. No había nada más que niebla. Los bosques de ese tramo son viejos, píceas negras, álamos, robles, tan juntos que forman un muro de sombras incluso a la luz del día. En la niebla se convertían en algo completamente distinto, como una cortina que podría abrirse en cualquier momento. No podía quitarme la sensación de que si detenía el camión, algo saldría. Pisé el acelerador un poco más fuerte. Mi lugar no estaba lejos.
Fue entonces cuando la voz volvió a sonar, justo al borde del camino esta vez, tan fuerte que la sentí vibrar en mi pecho. «Ven a ver». Mantuve la vista al frente. No quería mirar, no quería ver quién o qué estaba allí de pie. Me dije a mí mismo que si no lo reconocía se detendría. El camino se sentía más largo de lo habitual, la niebla más espesa. Mi propia respiración resonaba en mis oídos. Entonces, al coronar la última pequeña cuesta antes de mi entrada, la voz estaba justo detrás de mí. No entre los árboles, ni al borde de la carretera, sino justo detrás de mí, en la cabina. Juro que sentí aliento en la nuca. «Isan». Empujé la camioneta contra la entrada con tanta fuerza que las llantas patinaron sobre la grava. No apagué el motor, no cogí la compra. Simplemente subí corriendo los escalones del porche y entré en casa, cerrando la puerta con llave como un niño que se esconde de una pesadilla. No dormí esa noche. Me senté en la cocina con todas las luces encendidas, mirando la puerta. De vez en cuando creía oír movimiento en la grava de afuera, pasos suaves y pausados, como alguien caminando de un lado a otro. No me fijé. Por la mañana la niebla había desaparecido. El patio estaba vacío, pero el camino de grava mostraba huellas tenues y húmedas, pies descalzos que se alejaban hacia la línea de árboles. Nunca le conté a nadie lo de aquella noche. La gente de por aquí ya susurra sobre cosas extrañas en la niebla, voces que te llaman por tu nombre, cosas que suenan como personas conocidas. Dicen que si respondes o si lo sigues, no volverás. No sé si creerlo, pero sí sé una cosa. Desde aquella noche, cada vez que la niebla desciende de la cima, lo oigo de nuevo. La voz de Hank, tranquila y paciente, en algún lugar justo detrás de los árboles. Y cada vez suena un poco más cerca. 9. Las cortinas que nunca se movieron. Había vivido aquí arriba, en la hondonada, lo suficiente como para notar cada pequeño detalle del lugar. La forma en que las montañas se tragaban el sonido cuando llegaba la nieve. El crujido de las viejas tablas de pino al asentarse por la noche. Cómo ciertos arroyos siempre corrían más fríos que el resto. Incluso en julio, uno se acostumbra a estas cosas con el tiempo. Dejan de parecer extrañas hasta que aparece algo que no encaja del todo con la imagen que te has hecho en la cabeza. Esa cabaña al otro lado de la cresta pertenecía a un hombre llamado Enoch Fletcher. Era un veterano, de esos que nunca tenían mucho que decir y tampoco les importaba oír mucho. No éramos amigos, pero éramos vecinos cercanos. Es decir, si uno se lastimaba, el otro venía corriendo, sin hacer preguntas. Conocía su cabaña bastante bien desde fuera. 2 pequeñas ventanas en la entrada, ambas con unas finas cortinas de encaje descoloridas por el sol. Probablemente llevaban allí desde que su madre vivía. Lo que pasaba con esas cortinas era que nunca se movían. No quiero decir que rara vez los vi moverse, es decir, nunca. Ni en las tormentas de verano, ni cuando el viento soplaba desde la cima como un tren de carga, ni siquiera en invierno, cuando la corriente de aire debería haberlos hecho temblar. Simplemente colgaban allí, inmóviles y quebradizos, como papel. Cuando Enoch murió, el lugar quedó en un silencio que no esperaba. La gente del pueblo decía que su sobrino, que vivía en el norte, probablemente vendería la propiedad, pero pasaron los meses y no pasó nada. La cabaña seguía allí, vacía. A veces, mientras cortaba leña o alimentaba la estufa, echaba un vistazo y allí estaban esas cortinas, quietas como siempre, como si hubieran sido pintadas en el cristal. Era a finales de otoño cuando lo vi. El aire tenía ese filo cortante que se pone antes de que llegue el frío de verdad. Estaba en el jardín, cortando troncos de roble para el invierno. Y por casualidad miré hacia la casa de Enoch. Por un instante, quizás menos, la cortina izquierda ondeó. No como si el viento la hubiera arrastrado. Se movió de forma repentina y precisa, como si alguien desde dentro la hubiera apartado con los dedos para asomarse.
Me quedé paralizada con el mazo en las manos. El cordón volvió a quedar inmóvil, colgando perfectamente recto. Pero lo había visto, y tras ese breve movimiento vislumbré la silueta de un rostro, pálido, inexpresivo, lo suficientemente oculto en la oscuridad como para no distinguir los detalles. Recuerdo que pensé que se veía mal, de alguna manera, no como un efecto de luz, sino mal de una forma que me revolvió el estómago. Me dije que era mi mente jugando, un reflejo, un pájaro en la ventana, algo normal, pero cuanto más tiempo permanecía allí, menos lo creía. Mis botas pesaban mientras subía la cuesta hacia la casa de Enoch. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio sembrado de hojas. La puerta estaba bien cerrada. La cerradura aún tenía colgada la pequeña placa de sheriff, quebradiza por el clima. Ambas ventanas estaban cerradas. Me quedé allí un rato, mirando la cortina, esperando el más mínimo movimiento. Nada. Parecía como siempre, inmóvil, descolorida, frágil. Me fui, pero no pude quitármela de encima. Esa noche, mientras el viento azotaba los árboles desnudos, seguía viendo ese rostro pálido en mi mente. No dormí mucho. Durante la semana siguiente, empecé a observar la cabaña con más frecuencia. Levantaba la vista de mis tareas, mi café, lo que fuera que estuviera haciendo. Siempre quieta. Entonces, una tarde la volví a ver. La misma cortina, el mismo breve movimiento, como si una mano la hubiera tocado. Pero esta vez no subí. Simplemente me quedé en mi jardín, observando, mientras el pulso se me subía a la garganta. Nadie salió, nada más se movió. Decidí decirme que alguien estaba allí agazapado. Era la única explicación que no me ponía los nervios de punta. Tal vez mi sobrino no había aparecido en meses y alguien se había colado. Había encontrado un lugar cálido para dormir. Me dije que se lo comentaría al sheriff la próxima vez que estuviera en el pueblo. Esa noche algo me despertó. No un sonido exactamente, sino más bien la ausencia de él. El bosque alrededor de mi cabaña nunca está realmente en silencio, pero por un rato lo estuvo. Sin viento, sin insectos nocturnos, nada. Entonces se oyó un crujido muy leve, como de madera moviéndose bajo el peso. Era lejano, pero de esa distancia que aún se abre paso si escuchas en la oscuridad. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, diciéndome que era solo el frío apretando las viejas tablas en algún lugar. A la mañana siguiente volví a subir a la cumbrera. La cerradura seguía en su sitio. La puerta seguía sellada. Pero al mirar con atención vi marcas recientes en la tierra cerca de la esquina trasera de la cabaña. Como si alguien hubiera estado paseándose por allí, dejando un rastro en la tierra helada. Había algo más. La cortina de la ventana izquierda ya no estaba bien colocada. Estaba ligeramente arrugada en la parte inferior, como si alguien la hubiera sujetado y la hubiera soltado a toda prisa. Decidí dejar de observar el lugar por un rato, fingir que no estaba allí. Pero claro, una vez que notas algo, no desaparece solo porque dejes de mirar. Como una semana después, justo antes del anochecer, estaba trayendo leña cuando levanté la vista sin pensar. La cortina se movía. No un revoloteo, ni un tic rápido, sino un balanceo lento y constante, como si alguien dentro estuviera pasando los dedos por el encaje. Y allí estaba el rostro de nuevo. Esta vez, más cerca del cristal, tan pálido que casi parecía brillar con la luz que se desvanecía. Pude ver el contorno de una boca, la leve curva de unos labios. No parpadeó. Sentí que se me cortaba la respiración. No subí, no saludé ni grité. Simplemente entré, cerré la puerta con llave y me senté en la oscuridad con la escopeta sobre las rodillas hasta la mañana. Es difícil explicar lo que te pasa por la cabeza cuando algo así te sucede. Dejas de confiar en los límites de tu mundo. Cada crujido en el suelo, cada sombra que se proyecta en la ventana, empiezas a pensar que está relacionado con lo que viste. Pensé en irme un tiempo, quedarme en el pueblo, tal vez.
Pero la idea de volver y encontrarme con que algo había cambiado, algo que no iba bien en casa, no podía. Me quedé. La última vez que vi correr la cortina fue 3 noches después. Me había levantado para usar el retrete justo antes de medianoche, y había una fina escarcha sobre todo. La luz de la luna iluminaba la cresta, clara como el día. Mi aliento se nublaba frente a mí cuando lo vi de reojo, allá arriba, en la ventana de Enoch. El encaje estaba descorrido y el rostro estaba allí de nuevo. Solo que, esta vez, no estaba lejos en la oscuridad. Estaba pegado al cristal. Y sonreía. No recuerdo haber vuelto a la cabaña. No recuerdo haber cerrado la puerta con llave. Solo sé que cuando me desperté en mi silla horas después, el fuego se había apagado y el bosque estaba completamente en silencio. Eso fue hace 3 inviernos. La cabaña sigue vacía. Las cortinas siguen ahí, colgando de la misma manera rígida. A veces me preguntan por qué nunca compré la casa yo mismo. Les digo que necesita más trabajo del que estoy dispuesto a hacer. Pero la verdad es que todavía la veo a veces, solo por un segundo, cuando no pienso en ella. Ese lento movimiento del encaje, como yemas de dedos rozando el interior, y algo pálido observando desde la oscuridad. Y de vez en cuando juro que los veo moverse incluso cuando no hay viento. 10. El hombre que vivía en su camioneta empezó la primera semana de octubre, cuando los días empezaban a acortarse y la escarcha aún se aferraba al pasto por las mañanas. Vi la camioneta cuando salí a cortar leña. Era una Ford vieja, quizá de mediados de los 80, con pintura bitono que antes era azul y blanca, pero que se había desteñido a un gris polvoriento. Estaba al final del lindero de mi propiedad, justo donde la línea de árboles se une a la carretera. Hay un pequeño apartadero allí, más un trozo de tierra compactada que algo oficial, donde a veces aparcan cazadores o pescadores. Pero esta era diferente. La camioneta no se movió en todo el día. Cuando pasé por delante, miré hacia adentro y vi a un hombre sentado al conductor. Llevaba una camisa de franela y una gorra baja. No me miró, no asintió. Simplemente miraba al frente, con las manos apoyadas en el volante. Supuse que solo estaba descansando o esperando a alguien, tal vez demasiado cansado para conducir. Aquí no causas problemas a menos que te lleguen, así que me metí en mis asuntos. Pero al día siguiente el camión seguía allí. El mismo hombre. La misma posición, la misma mirada al frente. No soy de los que se entrometen, pero uno empieza a darse cuenta cuando algo no va bien, sobre todo cuando vives solo tan lejos en las colinas. Saludaba de vez en cuando bajaba a buscar el correo. No había respuesta, ni un destello. Empecé a preguntarme si dormía con los ojos abiertos. Pasaron las semanas y la camioneta se convirtió en parte del paisaje. Cayeron las hojas de otoño, pasaron un par de buenas tormentas y él seguía allí sentado. Nunca salió, nunca bajó una ventanilla. No lo vi comer, no lo vi fumar, ni siquiera lo vi moverse en el asiento. Debería haber parecido inofensivo. Solo un hombre tranquilo e inmóvil en una camioneta vieja. Pero no lo fue. La forma en que estaba sentado allí, demasiado quieto, me hizo un nudo en el estómago. Una tarde decidí acercarme y decirle algo. Tal vez ofrecerle un café o preguntarle si necesitaba un teléfono. Crucé el patio, con las botas crujiendo sobre la hierba escarchada, y me detuve a unos 3 metros del lado del conductor. La ventanilla estaba subida y el cristal tenía un brillo opaco, como si no lo hubieran limpiado en años. No me miró. De cerca pude ver el cuero agrietado del asiento detrás de él y la visera desgastada de su gorra. Tenía las manos pálidas, con las venas entrelazadas, los nudillos apretados contra el volante. ¿Se encuentra bien, señor?, pregunté, intentando mantener la voz suave. Nada. Me moví, con el aliento nublado por el frío. ¿Necesitas algo? Comida, gasolina.
Separó los labios como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Luego los volvió a cerrar. Me quedé allí un momento más, sintiendo que me entrometía en algo que no entendía. Finalmente murmuré, «De acuerdo», y volví a mi cabaña. Esa noche me senté a la mesa de la cocina, con la estufa de leña chisporroteando y siseando, y me di cuenta de algo extraño. No me había mirado ni una vez, ni cuando me acerqué, ni cuando hablé, ni cuando me fui. Simplemente seguía mirando hacia adelante, algo que no podía ver. A mediados de noviembre el aire era más cortante. Iba a mis tareas y veía esa camioneta de reojo, un punto de referencia fijo. A veces me imaginaba acercándome y golpeando la ventana solo para ver si reaccionaba, pero nunca lo hice. Entonces, una noche me desperté. No fue un sonido lo que me despertó, al menos no uno que pudiera identificar. Más bien como esa sensación de hormigueo que sientes cuando sabes que te observan. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, escuchando. El viento silbaba suavemente entre las ramas desnudas del exterior. A lo lejos, un búho graznó. Me incorporé y fui a la ventana, apartando la cortina un poco. Se me cortó la respiración. El camión se había ido. Debería haberme sentido aliviado, pero se me enfrió el estómago. Era bien pasada la medianoche y nunca se había ido antes. Me quedé allí un largo minuto, observando la línea de árboles, antes de convencerme finalmente de volver a la cama. Fue entonces cuando vi la primera huella de bota. Estaba justo allí, en la escarcha, fuera de la ventana de mi habitación. Embarrada, grande, con huellas profundas. Me incliné más cerca del cristal. Otra y otra. Mis ojos la siguieron a lo largo del lateral de la cabaña, hacia la parte trasera. Entonces vi el patrón. Las huellas de bota rodeaban mi cabaña. Una y otra vez. El pulso me latía con fuerza en los oídos mientras contaba al menos 5 vueltas completas. Cada vez pasaban justo por debajo de la ventana de mi habitación. ¿Y el último juego de huellas? Se detuvieron. Justo ahí, de cara a la pared, de cara a mí. Me aparté de la ventana tan rápido que casi tropecé con la alfombra. Mi rifle estaba en la esquina junto a la puerta. Lo agarré y me quedé allí de pie en la oscuridad, con todos los músculos tensos, esperando algún sonido, cualquier cosa que me dijera dónde estaba. Pero no había nada, solo el tic-tac de la estufa enfriándose en la otra habitación. No dormí esa noche, ni siquiera me senté. Esperé a que saliera la primera luz grisácea de la mañana y luego salí. La escarcha ya se estaba derritiendo, pero las huellas de botas seguían allí. Ninguna huella que se alejara, ningún camión en la carretera. No lo volví a ver después de eso, ni en su camioneta, ni en ningún otro lugar. Pero algunas noches, sobre todo cuando el viento amaina y el bosque se vuelve demasiado silencioso, me despierto con esa misma sensación de hormigueo bajo la piel. Me quedo allí tumbado, completamente quieto, y juro que oigo pasos lentos y húmedos entre las hojas de afuera, dando vueltas. Siempre dando vueltas. Nunca miro. 11. El golpe hueco. Era una noche fría de finales de octubre cuando lo oí por primera vez. 3 golpes secos. No en mi puerta, ni en la ventana, sino en la pared, justo encima de mi cabecero. El sonido era nítido, deliberado, como si alguien golpeara la madera con los nudillos con la fuerza justa para llamar mi atención. Me estaba quedando dormida, con el libro resbalándose de mis manos cuando me despertó por completo. Por un segundo pensé que quizá era James, mi vecino en la cima, intentando decirme algo. Las viejas cabañas de aquí no están muy lejos, pero el espeso bosque que las separa hace que todo parezca aislado. Aún así, el sonido viaja de forma extraña en estas colinas. Grité un suave «hola» y esperé. Nada, ni pasos, ni viento sacudiendo las ramas, ni animales corriendo. Solo el suave crujido de mi cabaña asentándose en la noche.
Me dije que no era nada y volví a la cama, pero dormí ligero, con el oído atento al más mínimo sonido. La noche siguiente volvió a ocurrir, a la misma hora, justo después de medianoche. 3 golpes. Esta vez me incorporé de inmediato, con el corazón latiéndome con fuerza, y escuché. El sonido tenía una resonancia hueca, como golpear una caja vacía. No era el golpe sordo de la madera desde afuera, sino el que se produce cuando hay espacio detrás. Sentí un hormigueo en la piel. Apreté la mano contra la pared. Estaba fría, quieta. No quedaba ninguna vibración de los golpes. Golpeé, rápido y nervioso. 1, 2, 3. Contuve la respiración. Durante un largo instante se hizo el silencio. Entonces, débilmente, desde el interior de la pared, llegaron 3 golpes en respuesta. A la mañana siguiente, arrastré una silla e inspeccioné esa sección de pared. Mi cabaña es vieja, construida en los años 40, y las paredes son gruesas tablas de pino con aislamiento colocado desordenadamente detrás. No hay razón para que haya espacios abiertos lo suficientemente grandes como para que alguien o algo entre. Aún así, golpeé en varios puntos, escuchando. La mayoría de las zonas emitían un sonido sordo y sólido, pero en una pequeña sección, justo donde venían los golpes, estaba inconfundiblemente hueca. Pasé la mano por la unión entre las tablas. La madera se sentía ligeramente deformada, como si la hubieran manipulado hace mucho tiempo y luego la hubieran olvidado. Ese día se lo comenté a James cuando vino a cambiarme venado por leña. Ha vivido aquí toda su vida, y me miró pensativo cuando se lo conté. ¿Seguro que está en la pared?, preguntó. Asentí. Se rascó la barbilla y dijo, «Puede que sean ardillas, o quizás solo la respiración de la casa». No me convenció cómo lo dijo. Cuando insistí, negó con la cabeza y murmuró algo sobre viejas historias y que no debía meterme en lo que no entendía. Luego se fue antes de lo habitual. Los golpes seguían llegando, todas las noches, a la misma hora, al mismo ritmo. Dejé de intentar dormir antes de medianoche. En su lugar me senté con la lámpara encendida, mirando la pared, esperando. De alguna manera se sentía peor esperar. Cuando los golpes llegaban parecían más fuertes, más urgentes. Una noche, después de que los golpes se desvanecieran, oí un leve movimiento, como un lento arrastrar de pies o un sonido de arrastre en lo profundo de la pared, dirigiéndose hacia la esquina de la cabaña. Me puse a gatas, pegando la oreja a las tablas, y juro que oí una respiración. No era una respiración constante, como la de un humano, sino más bien una inhalación forzada, contenida demasiado tiempo y luego exhalada en pequeñas ráfagas. Para la quinta noche estaba destrozado. Decidí atraparlo en el acto. Apagué la lámpara, me senté en la cama con la linterna en la mano y esperé en la oscuridad. Exactamente a las 12:07 llamaron a la puerta. Me levanté de un salto, con la linterna apuntando a la pared, y grité, «¿Quién anda ahí?». Por primera vez no hubo silencio en respuesta. En cambio, oí un rasguño, lento, deliberado, como uñas arrastrándose por el interior de las tablas. El sonido se extendió hacia el techo y luego se detuvo. No dormí nada. Al día siguiente, le pedí prestada una palanca a James con la excusa de arreglar una tabla del suelo. No me lo cuestionó. Esa noche, justo después de los golpes, metí la palanca en la junta y arranqué una sección de la pared. Detrás no había aislamiento, solo oscuridad absoluta. El haz de luz de mi linterna iluminó el interior de una estrecha cavidad de no más de 30 centímetros de profundidad que recorría la pared a lo largo. Las tablas del lado opuesto parecían extrañamente limpias comparadas con el polvo y las telarañas cerca de los bordes. Me incliné para ver mejor, con los hombros apretados en la abertura, y me quedé paralizado. En el rincón más alejado de la cavidad, algo pálido se refugió en la sombra.
No pude distinguir detalles, solo la curva de un pómulo, el rabillo de un ojo que reflejaba la luz antes de desvanecerse. Mi linterna parpadeó y se apagó. Me incorporé tan rápido que me raspé los brazos con la madera. Empujé la tabla sin clavarla y me senté en la cama, temblando hasta el amanecer. Al día siguiente intenté convencerme de que lo había imaginado. Quizás era un efecto de la luz, pero cuando revisé la pared exterior donde estaría ese hueco, no encontré juntas ni puertas, solo una sólida extensión de pino viejo. Esa noche, los golpes no fueron a las 12. Llegaron a las 10, cuando aún no estaba lista, y venían de la pared opuesta a mi cama. No me acerqué. Después de eso, dejé de dormir en la cabaña. Me quedé en mi camioneta, aparcada cuesta abajo, desde donde aún podía ver las ventanas. Durante 3 noches no pasó nada. La cuarta me desperté con un tenue resplandor dentro de la cabaña, aunque sabía que había apagado todas las luces. El resplandor pulsaba, como una linterna que se mecía suavemente de un lado a otro. Entonces, lentamente, la cortina de mi habitación se deslizó a un lado y algo pálido presionó el cristal desde dentro. Se quedó allí un buen rato, apenas visible en la luz cambiante. Finalmente se alejó y el resplandor se desvaneció. Salí antes del amanecer, conduje hasta el pueblo y pagué la habitación de motel más barata que encontré. No he vuelto a dormir en esa cabaña desde entonces. Pero la cosa es que hace 2 semanas volví a buscar algunas cosas, lo justo para ir tirando hasta que supiera qué hacer con el lugar. Y mientras cargaba, me quedé paralizado. De lo más profundo de las paredes llegó el sonido de nudillos golpeando 3 veces, lento, medido, como si supiera que estaba allí. 12. La ventana apagada. Esa noche no dormí. La verdad es que no. Me quedaba allí tumbado, mirando el techo, de vez en cuando echando un vistazo al tenue contorno de mi ventana, como si esperara ver la habitación de arriba mirándome fijamente. El viento gemía entre los árboles de fuera, trayendo consigo el crujido ocasional de una rama o el roce de las hojas. Me dije a mí mismo que solo eran animales. Me dije muchas cosas esa noche. Para cuando la pálida luz de la mañana se filtró en el cielo, me ardían los ojos de haber permanecido abiertos tanto tiempo. Preparé café, me paré junto a mi ventana y miré a través de la estrecha franja de campo hacia la cabaña. Tenía el mismo aspecto de siempre. Revestimiento desgastado, techo de hojalata con manchas de óxido, humo saliendo en volutas de la chimenea. La ventana de arriba estaba oscura e inmóvil. Pensé en acercarme en ese mismo momento, pero algo dentro de mí quería que entrara la luz del día primero, como si necesitara que el sol subiera más alto antes de poder enfrentarlo. Alrededor del mediodía, entonces agarré algunos trozos de leña y caminé con la excusa de pedir prestado un poco de azúcar, como si eso me hiciera parecer casual. Cuando mi vecino, Roy, abrió la puerta, parecía aún más cansado que de costumbre. Sin afeitar, con los ojos ojerosos. Le pregunté de nuevo por la habitación de arriba, intentando parecer curioso en lugar de conmocionado. Dudó lo justo para ponerme los pelos de punta antes de decir: «Ya te lo dije, lleva 20 años clavado. Ahí arriba no hay nada». Pero me di cuenta de que mentía, no de forma obvia, sino con sutilezas. La forma en que mantenía una mano en el marco de la puerta, impidiéndome ver el interior. La forma en que sus ojos se desviaban constantemente hacia la escalera que tenía detrás, como si se asegurara de que no se moviera. Salí al cabo de 1 minuto, con el azúcar en la mano, y al volver a casa, me sorprendí mirando de nuevo esa ventana. Todavía estaba oscura, pero juro por mi vida, que vi una leve ondulación en la cortina. Esa noche intenté no mirar afuera. Preparé la cena, dejé la radio encendida, lavé los platos despacio solo para matar el tiempo. Pero alrededor de la medianoche, al pasar por la ventana de mi sala, mis ojos me traicionaron. Se posaron en esa cabaña, en esa habitación oscura del piso de arriba. Allí estaba de nuevo,
ese tenue resplandor ámbar, lo justo para delinear una figura de pie en la ventana, alta, inmóvil, mirándome directamente. Me congelé, se me congelaron las manos. Intenté convencerme de que era Roy. Tal vez había decidido abrir la habitación, tal vez me buscaba. Pero antes de que pudiera convencerme, el resplandor se apagó como si alguien hubiera soplado una vela. La oscuridad que siguió se sintió más densa de alguna manera, como si me estuviera observando. No volví a dormir esa noche. Al día siguiente fui al pueblo temprano en coche. No para comprar comida, sino para alejarme un rato de la cabaña. Me quedé en la gasolinera, charlé un rato en la tienda de piensos. Me quedé en la camioneta más tiempo del necesario. Cuando por fin volví por el camino de tierra hacia mi casa, el sol se ponía tras la cresta, dejando las cabañas en sombras. Al pasar por la casa de Roy, aminoré la marcha. La ventana del piso de arriba estaba abierta. Solo una rendija, lo suficiente como para ver que los clavos habían desaparecido. Para cuando llegué a casa, el aire se sentía raro, demasiado quieto, demasiado expectante. Esa noche dejé todas las luces de mi casa encendidas. La medianoche llegó y se fue. Esta vez no había luz en la ventana, pero no podía quitarme la sensación de que algo se había movido. Alrededor de las 2 de la mañana lo oí. Un sonido muy leve. No eran golpes ni pasos. Era más bien una respiración, lenta, pausada y cercana. Me giré hacia el ruido y se me encogió el estómago. No venía de afuera. Venía del piso de arriba. El problema es que mi cabaña no tiene piso de arriba.